Bien, ustedes, me parece que, bueno, le pusimos pausa ahí un momento. Me parece que algunos de ustedes no tienen el espacio en el GES para poder subir la boleta. Lo voy a tratar de hacer más tarde o el día de mañana. El tema de la boleta que tenían que subir. Bien, entonces estamos en algunos errores que pueden darse, ¿no? Entonces, tanto en las respuestas como en las preguntas. Si cuando encontramos muchas veces el tema, que dejamos el tema no sé, es decir, cabe preguntarse por qué no sabe. Si hay muchas respuestas no sé, entonces cabe preguntarse por qué no sabe. Entonces, ¿será que le estamos preguntando a la persona que realmente le tenemos que preguntar? Y esos son algunos de los errores que vamos a ir contemplando, ¿no? Y analizando. Eh, bueno, entonces aquí algunas, ¿no? ¿Qué tipos de preguntas se puede haber? ¿Conviene usar preguntas cerradas? Etcétera, etcétera. ¿De qué tamaño debe ser el cuestionario? Yo, para efectos de lo que ustedes están haciendo, les he pedido que no debe ser más de 10 preguntas. De hecho, debe ser 10 preguntas y con una estructura en específico. Bueno, hay una imagen de cuál es el proceso, ¿no? Desde donde nace hasta donde recuerden, no se preocupen, no se me estresen por esta presentación. Son cosas muy puntuales las que con ustedes se van a cuestionar, se van a trabajar y se les va a dar en la parte de la guía. Bien, quiero ir directamente a la parte. Bueno, vean ustedes, hay algunas herramientas en línea que pueden utilizar ustedes. Por ejemplo, ahora está el caso de Google Forms, por ejemplo. En el caso de Google Forms, ustedes pueden hacer preguntas directamente. Las respuestas les llegan tabuladas. Lo mismo sucede con encuesta. Ustedes pueden hacerlo de esa manera. La verdad es que se vuelve algo muy fácil, ¿no? Porque ustedes ya inmediatamente que ellos responden ya tienen gráficas hechas, tienen cuadros hechos y demás. Entonces es algo que ustedes pueden utilizar. Esto se los digo para efectos de algo posterior, ¿no? Porque de momento ustedes no van a poder hacerlo en línea porque los pacientes son los pacientes que van a llegar a la jornada. Bien, entonces aquí entramos ya directamente a la parte que yo quería llegar, que son algunos errores comunes que se tienen al momento de plantear la pregunta. Primero, cabe cuestionarse si las preguntas que estamos haciendo son necesarias, si aportan conocimiento para lo que nosotros en realidad queremos obtener. Si no aporta y no es necesaria, es una pregunta que debe eliminarse, eh, sin lugar a duda, ¿no? Bueno, todas las preguntas de un cuestionario deben contribuir, es lo que les decía, ¿no? A la información requerida y cumplir algún propósito en específico. Si los datos resultantes de una pregunta no tienen un uso satisfactorio, tiene que eliminarse. Existen cuestionarios muy largos con preguntas que no aportan mayor información y que, bueno, si en algún momento se consideran, podrían hacerse al inicio algunas preguntas neutrales como para, aquí en el tema específico de cuestionarios, lo desarrollan como para ir ganando confianza con la persona a la que nosotros estamos encuestando, ¿no? Bien, segundo error que nosotros vemos comúnmente, y el error se llama: ¿se necesitan varias preguntas? Es decir, algunas veces dentro de las encuestas que se hacen se combinan esas preguntas en una sola. Y no precisamente debería ser así, ¿no? Bueno, acá el ejemplo dice, la pregunta debe contener un solo sentido. Dice, supongan ustedes que les preguntan, ¿considera que la atención en la clínica fue amable y personal y profesional? Y ustedes dicen, bueno, fue amable pero no fue profesional. Y las respuestas que me están dando son sí o no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Utilizar una sí o no. Pero realmente no necesitaría en realidad una pregunta, sino que necesitaría dos o más preguntas si fuera el caso. En este caso, pues, entonces habría que decir que lo correcto sería: ¿considera que la atención en la clínica fue amable? Sí, no. ¿Considera que la atención en la clínica fue profesional? Sí, no. Entonces me da este chance de poder en algún momento decir que sí fue amable y no fue profesional, o al revés, o ambos no, o ambos sí, ¿no? Pero me da chance eso aparte, ¿no? De poder separarlo en sus partes. Este tipo de interrogante se conoce como pregunta doble porque presenta una combinación de dos o más preguntas en una. Y es un error común que muchas veces observamos. Eh, Bien, la otra es el encuestado está informado. ¿Será que lo platiqué hace un momento, no? ¿Será que la persona a la que le estoy preguntando realmente sabe de lo que se está hablando? En una ocasión se le cuestionó al diputado Mario Taracena sobre cuál era el precio de las tortillas en Guatemala.
Y él dijo, bueno, pues andan como por 10 por un quetzal más o menos, ¿no? Tal vez él no es quien compra las... No, no, tampoco hay que satanizarlo, ¿no? Pero tal vez él no es quien compra las tortillas en su casa. Definitivamente no lo es. Entonces, obviamente ahí era más un tema para comprobar si sabía o estaba en contexto de la realidad nacional. Pero es importante que nosotros le preguntemos a las personas que saben, ¿no? Yo no le voy a preguntar por el servicio que recibió en la jornada de salud la señora de la tienda que estaba ahí cerca de donde se realizó la jornada, ¿no? Porque resulta que la señora ni siquiera fue y no sabría en ese caso qué fue lo que pasó ahí, ¿no? Entonces, realmente preguntarle a quién está informado. Bien, bueno, frecuentemente se hace preguntas al encuestado sobre los temas que no están informados. El padre y la madre de familia pueden no estar informados del rendimiento del internet, aunque ellos lo paguen, ¿sí? Un esposo quizás no esté informado de los gastos mensuales en comestibles y la esposa es la que realiza las compras, ¿no? Una madre quizás no esté enterada del tratamiento dental de su hijo si por cuestiones de cercanía el padre es quien lo lleva al odontólogo. Es lo que les digo, ¿no? A quien nosotros encuestamos o entrevistamos, cualquiera que fuera la técnica, debe estar informado, ¿sí? Debe estar informado de lo que se le está preguntando, ¿no? Es parte de eso. Bien, y otra de las preguntas frecuentes es, ¿el encuestado puede recordar? ¿Qué tal si le preguntamos nosotros a la persona, mire, ¿qué cenó el martes hace 3 semanas? Pues obviamente no es tan fácil de recordar, ¿no? Y esos son algunos de los errores que se cometen comúnmente. Cosas como, ¿cuál es el nombre de la marca de camisas que usó hace 2 semanas? ¿Qué comió en su almuerzo la semana pasada? ¿Qué estaba haciendo hace un mes al mediodía? ¿Cuántos litros de bebidas gaseosas consumió durante las últimas 4 semanas? Y lo otro es, esto sería lo incorrecto, ¿no? ¿Qué podría ser lo correcto en ese sentido y específicamente en el tema de las bebidas? ¿Con qué frecuencia consume refrescos durante una semana? Menos de una vez a la semana, 1 a 3 veces a la semana, 4 a 6 veces a la semana. Podría ser una opción, ¿no? Y ya nos podría dar un parámetro de lo que realmente el paciente podría en algún momento consumir, en este caso, en el tema específicamente de las bebidas. Otro de los errores comunes es, ¿el encuestado puede expresarse? Las encuestas quizás sean capaces de expresar cierto tipo de respuestas. Ejemplo, si se les pide que describan la atmósfera de un sanatorio del que les gustaría ser clientes, habrá una buena parte que sea incapaz de dar una respuesta. ¿Sí? Es decir, mire, ¿cómo cree usted que sea la atmósfera cómo quisiera usted o cómo describiría usted la atmósfera de un sanatorio que le gustaría? Es como difícil, ¿no? O sea, llegar a eso es como bastante difícil, obtener una respuesta, o serían las respuestas demasiado amplias. Y acá el ejemplo, ¿no? ¿Qué podría ser lo correcto en el caso de hacer esa pregunta? Puede apoyarse el encuestado, la persona, en este caso el investigador, que es usted, apoyarse de fotografías, casos existentes o una ayuda de un recorrido virtual, ¿no? Mire, ¿qué le parece este recorrido en este sanatorio? Y por otra parte, ¿qué le parece este otro? Entonces, poder tener ahí las diferencias y llegar a mejores apreciaciones o respuestas. Entonces, ese es otro de los problemas que encontramos nosotros generalmente. Y lo otro es... el encuestado debe esforzarse. La persona, para poder responder, en realidad debe esforzarse lo menos posible. Si la persona no se tiene que esforzar mucho por tener que responder algo, lo que va a pasar es que va a olvidar la pregunta o va a ignorar la pregunta y va a ir a la siguiente. O en algún momento, pues, va a utilizar el famoso no sé, no responde, etcétera, etcétera. O deja la pregunta en blanco, como les decía. Bueno, se rehúsan a esforzarse para dar información, por ello el investigador debe minimizar el esfuerzo. Por favor, liste uno de los ejemplos, ¿no? Por favor, liste todas las consultas clínicas que ha realizado de acuerdo a las diferentes especialidades. Imagínense, la persona tendría que ponerse a pensar, ¿no? Ah, bueno, fui al odontólogo, esta vez fui al cardiólogo, esta otra vez fui al oftalmólogo, esta otra vez fui a este otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tendría que esforzarse como mucho, ¿no? Debemos hacerlo lo más fácil posible. Entonces, ¿qué sería lo correcto? ¿Qué podría ser lo correcto? En la siguiente lista, por favor, indique las consultas médicas que ha recibido en el último año. Medicina general, otorrinolaringología, cardiología.
Esa podría ser una alternativa, ¿no? Y ella va poniendo un cheque en lo que más o menos recuerda que ha utilizado. En el otro caso yo la obligaba a responder o a pensar en las especialidades, y en este caso específicamente le estoy dando de una vez las especialidades que ella considere. Bien, ese es otro de los errores que comúnmente se comete. Bueno, evitar usar preguntas inductoras. Este es otro de los aspectos importantes. ¿Qué respondería usted si le decimos, mire, bueno, aquí vamos de una vez al ejemplo. ¿Considera que los ciudadanos patriotas que viven en este país deben comprar ropa importada cuando ésta deja sin empleo a sus compatriotas? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería no. Yo de una vez estoy induciendo que la persona diga que no, porque le estoy diciendo si eso deja sin empleo a sus compatriotas. Entonces, definitivamente no, no